Contento, canta tan gozoso que estar en la casa del Señor. Aleluya, es una linda bendición, una victoria grande que el Espíritu de Dios nos regala, hermano, de poder estar aquí en esta segunda noche de victoria. Aleluya. ¿Cuántos saben que hay victoria? Que hermano. Mira, la iglesia huele la victoria. ¿Cuántos lo saben? Aleluya. La victoria está el Cordero. ¿Cuántos bendice que alaban al Señor? Estamos contentos, agradecidos. Para mí es un gozo, un privilegio poder estar aquí en esta segunda noche. Aleluya. Damos gracias a los pastores. Aleluya. Por esta linda invitación, hermano. Me siento honrado de poder compartir en esta actividad. Primera vez que estamos en el campamento United. Aleluya. Pero para mí es un gozo, hermano. Un honor de parte del Señor ver todo lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Cuántos se gozaron ayer? Aleluya. ¿Cuántos pudieron palpar la presencia del Señor, lo que el Señor hizo? Aleluya. En esa primera noche, hermano. Aleluya. Estamos en victoria. Aunque el diablo diga lo contrario, usted está en victoria. Porque es que la victoria es de Jesús. Y si la victoria es de Jesús, la iglesia, el pueblo del Señor, está en victoria. No importando cuál sea la circunstancia, la iglesia está en victoria, hermano. Hermano, aunque todo diga lo contrario, la iglesia está en victoria. ¿Cuántos bendice que alaban al Señor? Y es un honor. Mi nombre es el hermano, aleluya, evangelista del Señor, Alex León, por gracia y misericordia del Señor, siervo de Jesucristo, aleluya. Y ayer estuvimos compartiendo y esperamos poder estar también las 4 noches, aleluya, con ustedes compartiendo esta linda bendición, esta linda victoria. Y estamos contentos. Ayer me acompañó, estuvo conmigo mi esposa, adoradora del Señor, Gila, aleluya. En esta noche ya no pudo estar con nosotros porque estaba en otro compromiso que ya tenía previamente, aleluya. Pero me acompaña y está conmigo, aleluya. Mi hijo mayor, Marcos, si puede ponerse de pie, saludar, aleluya. También me acompaña mi hijo más pequeño, aleluya, uno de mis hijos más pequeños, Jaden, que está ahí también. Y me acompaña un escuadrón de guerra, aleluya, hermanos en Cristo, que están aquí, el evangelista Roger, que está el pastor Anti, aleluya, y el evangelista Joel, Cristian, aleluya, siervos de Dios que están aquí en esta noche también compartiendo esta bendición. Y me honra, aleluya, poder estar aquí con ustedes, hermanos. ¿Cuántos glorifican y exaltan su nombre? Viendo la libertad que hay en un pueblo que sabe glorificar y exaltar su nombre. Mire, usted sabía que Él se mueve en la alabanza de un pueblo, alabanza a la y se siente una libertad en los aires, hermano, desde ayer, una cosa terrible, hermano. Yo siento algo de Dios fuerte y especial, y me encantan estas atmósferas, porque aquellos que son adoradores se dedican cuando tú entras a un lugar donde tú sientes que hay libertad para adorar su nombre. Gloria a Dios. Mira, ¿dónde están los adoradores que adoran a Dios? Gloria a Dios. Aquí estoy viendo uno, estoy viendo dos, estoy viendo tres, levanta tu mano, gloria al Señor. Si tú eres de los que te gusta adorar a Dios, te gusta la fiesta, te gusta el fuego, te gusta el volumen de tocar, te gusta adorar y ser gracia, porque hay libertad para glorificar y exaltar tu nombre, Espíritu Santo. Ay, no te adora. Me encanta la predicación, pero por encima de la predicación me gusta la adoración. ¿Sabe por qué, pastor? Aleluya. Porque allá en el cielo yo no voy a necesitar predicar. Yo no sé cuándo más entiende que esto, aleluya. Allá en el cielo no va a hacer falta nadie que te predique la palabra. Allá en el cielo no va a hacer falta que yo predique la palabra. Pero allá en el cielo toda la eternidad habrá adoración. ¿Cuánto bendice la adoración? Por encima de la predicación, tiene que estar la adoración de Dios. Yes, Lord. Por encima de cualquier cosa que nosotros hagamos aquí en la tierra para el Señor, tiene que estar un adorador que adora en espíritu y adora en verdad. ¿Cuánto glorifican y exaltan? Porque es que eso es lo que nosotros vamos a hacer en el cielo, hermano. Aquí nosotros, aquí en este lugar, en la iglesia, cuando entramos, lo que estamos es una antesala de aquello que vamos a vivir eternamente en la presencia del Señor. Gloria a Dios para siempre. Por eso, si nosotros queremos ensayar y queremos practicar aquello que vamos a hacer de toda una eternidad en la presencia del Señor, tenemos que adorar
hay guerra, a veces hay oposición. Y si existe algo que tiene limitación en boca de los que adoran en espíritu y verdad, es la guerra que sentimos muchas veces para adorar al Señor. Si yo no te estoy diciendo de gloria a Dios, no te estoy hablando de la aleluya, te estoy hablando de una adoración que fluye desde lo más profundo de un corazón que reconoce que Jesús lo salvó. ¿Cuánto glorifican y saltan? Que vive para siempre. Y yo me gozo en estas atmósferas de adoración con libertad, amado hermano. Damos gloria al Señor. Yo le voy a pedir, vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Vamos a estar buscando el verso 15. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis capítulo 3, verso 15. Usted me dice un fuerte amén cuando lo tenga. Amén. Aleluya. Y adoramos y te damos gloria, te damos gloria y adoramos y te exaltamos, te damos gloria, te damos gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Aleluya. Lo tenemos todo. Génesis capítulo 3, verso 15, amado. Pues leemos la poderosa palabra del Señor honrando a los tres grandes, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Leemos de nuevo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Tanto bendice y glorifica al que vive para siempre. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es poder. Tú eres el que te está paseando. Pedimos en esta hora, Señor, que hemos adorado con toda libertad, que tú te muevas, que te pasees, que mientras tu palabra es predicada, si te place hacer como tú quieras, Dios mío, si te place tocar, Señor amado, sanarte en esta noche sana, si te place libertar, liberta, pero haz como tú quieras, Señor, que tu pueblo tiene hambre, queremos escuchar tu voz, que venga una palabra directamente del cielo, para hablar y ministrar a la necesidad que hay en nuestras vidas. Eres tú el que conoces, Padre, de qué tenemos necesidad. Y tú te glorificas con toda libertad. Estamos viendo, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Usted puede sentarse, mi amado hermano, gloria al Señor. En esta linda bendición, aleluya. No siente la adoración ni la alabanza. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Amado hermano, gloria al Señor. El Señor me entrega esta palabra, ya que estamos tocando un tema en este campamento que, por lo que puedo entender, el Espíritu Santo tiene una sola boca. ¿Cuánto lo sabe? Y aunque sabemos, aleluya, varios predicadores que estamos aquí, está mi hermano el evangelista Jonathan, aleluya, y varios predicadores que el hermano, aleluya, Gilson, que estuvo ayer, el pastor Pedro Millán, que estará el domingo. 4 predicadores, gloria al Señor, 4 diferentes bocas.
Pero existe una realidad que nosotros tenemos que entender, que hay un solo Espíritu, y el Espíritu Santo ama a su pueblo. Y si nosotros prestamos nuestro oído a lo que el Señor va a traer durante estos 4 días, es probablemente que el cometido de este campamento, el cometido de esta iniciativa que nace del corazón de Dios, sea cumplido en alguien que verdaderamente necesita un impacto de la gloria de Dios en estos 4 días. Gloria al Señor. Y me impacta que mientras ayer estaba predicando, el evangelista Gilson pudo entender que el Espíritu Santo quiere traer principios de avivamiento a una juventud que en este tiempo necesita ser impactada por el poder de Dios. Aleluya. Y Dios ministra mi vida poderosamente con este capítulo de Génesis, capítulo 3. Gloria al Señor, donde nosotros podemos ver que pasan ciertas cosas que marcaron el destino, no solamente de un hombre y una mujer llamado Adán y Eva, sino que dentro de ese destino por el cual ellos fueron marcados en Génesis capítulo 3, nosotros la iglesia hoy por hoy estamos llevando ciertas consecuencias de lo que pasó allá en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 el pecado se apoderó de la humanidad, pero una de las cosas que pasaron en Génesis capítulo 3 es que nació una de las más grandes rivalidades, una de las más grandes enemistades, que desde ese día en adelante fue marcando toda la humanidad hasta llegar a ti y a mí que estamos hoy aquí en este lugar. Y yo no sé, pero si tú no te has dado cuenta, la humanidad está en guerra. Si tú no te has dado cuenta, tú y yo que estamos aquí en este lugar, estamos peleando una guerra desde que nacimos. Pero ahora que estamos sirviendo al Señor, ahora que estamos en los caminos del Señor, esa guerra se ha intensificado. ¿Cuántos bendicen a la hora del En Génesis capítulo 3 comenzó la rivalidad más grande que puede existir, y es la guerra entre la simiente de la mujer y la serpiente. Ahora, algo que a mí me impacta de esta guerra es que esta guerra la estipuló Dios. La Biblia dice que Dios fue el que declaró estas palabras sobre la serpiente, donde dijo que desde ese día había un ataque constante, donde la serpiente intentaría morder el calcañar de la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza. ¿Qué te quiero decir con esto? El mismo Dios estipuló una enemistad. Ahora, cuando tú analizas esto, tú dices, pero si Dios mismo fue el que estableció esta guerra, ahí es que tú puedes entender que verdaderamente la razón por la que Dios establece esta guerra entre la mujer y la simiente, aleluya, y su simiente y la serpiente, es porque Dios no quería una amistad entre ellos. Desde el principio había un vínculo donde la serpiente empezó a hablar con la mujer empezó a hablar con la serpiente, y se estableció una familiaridad, donde ellos empezaron a relacionarse, y Dios dijo, como que esta amistad no va para ningún lado. Así como Dios muchas veces se mete en amistades que no son de Dios, así como muchas veces Dios separa, Dios establece un vínculo. ¿Cuántos bendicen, alaban al Cordero? Aleluya. Dios dijo, esta amistad no va para ningún lado, y metió rápidamente la tijera. El Señor, gloria al Señor. Y desde ese día se estableció una rivalidad, se estableció una guerra. ¿Cuántos pueden bendecir y alabar al Cordero de Dios? Aleluya. Que nosotros podamos verlo o no podamos verlo, que lo aceptemos o no lo aceptemos, que estamos en guerra, amado. Aleluya, que nosotros queramos reconocerlo o no, eso es otra cosa. Pero el pueblo del Señor está peleando una guerra que nació en Génesis capítulo 3. ¿Cuánto bendicen y alaban a Dios? Aleluya. Y los ataques que la iglesia, el pueblo del Señor, cada uno de nosotros que estamos aquí, estamos enfrentando, no se basan solamente en que nosotros tengamos algo que impresiona a la serpiente por nuestra propia capacidad. Nosotros, dentro de nosotros, podemos tener cualidades, podemos tener características, podemos tener cosas que puedan impresionar, cosas que puedan impactar, podemos cargar cosas especiales, pero nosotros tenemos que entender que si la serpiente odia algo, no es lo que tú eres o lo que tú eres. Lo que la serpiente odia es lo que está puesto dentro. La palabra del Cordero, aleluya. Hay gente que tiene que entender
la guerra de la serpiente no es contra ti, no es contra tu nombre, es contra la simiente. ¿Cuántos quieren la simiente de la mujer? Porque haga la gloria del Señor en esta hora, aleluya. Desde ese día se estableció una guerra, amado hermano. Y esto me impacta profundamente porque cuando tú estudias la palabra en su idioma original te das cuenta que la Biblia dice que Él te herirá la cabeza, mas tú le volverás en el calcañar. Entonces, cuando nosotros leemos ahí podemos entender que está hablando de una multitud. Y claramente está hablando de una multitud, pero cuando Él está diciendo la simiente de la mujer, nosotros tenemos que entender que no está hablando de multitudes, sino que está hablando de uno. Dios está profetizando y le está diciendo a la serpiente que es verdad que vas a tener un ataque fuerte contra la simiente de la mujer, vas a morder, pero Él te pisará la cabeza. Y me impacta que en un futuro, cuando fue manifestada la promesa de que el Hijo de Dios caminara sobre la faz de la tierra, se cumplieron estas palabras. Y tal cual fue establecido, la victoria de la cruz del Calvario establece definitivamente una victoria para aquellos que son iglesia. Escuchen, gloria al Señor, aleluya. Porque nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia dice que nosotros le pisaríamos la cabeza a la serpiente, está estableciendo una victoria definitiva. Pero cuando dice, gloria al Señor, que ella morderá el calcañar, está hablando de un sufrimiento temporal. Escucha esto, por favor, aleluya. Está diciendo, la serpiente hará sus intentos de atacar tu vida, hará los intentos de estorbar, de detener tu avance, de que el propósito de Dios no se cumpla sobre ti. Pero tú tienes que entender que ese ataque es temporal, mas la victoria del Calvario, lo que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, es una victoria permanente sobre todo aquel que tiene la simiente por dentro. ¿Cuántos quieren esa simiente? ¿Cuántos quieren? Yo estoy viendo uno, estoy viendo dos. Están entendiendo que hay algo dentro de ti que es más fuerte. Santo Jesús, aleluya. Los ataques no son por lo que nosotros somos. Los ataques no son por las cosas que nosotros cargamos. El ataque no es solamente para detener ciertas cosas que me hacen sentir bien mientras yo estoy caminando aquí en la tierra. Tenemos que entender que si hay algo que el diablo intenta detener constantemente en la vida de aquellos que son hijos, es el propósito de Dios. Él odia que tú puedas alcanzar todas las promesas que Dios te ha hecho. Él aborrece que tú puedas alcanzar todo lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Y está buscando de muchas formas, desde el día que tú naciste, de estirparte, de arrancarte, de llevarte de esta tierra. Porque a lo mejor tú no sabías lo que tú representabas para Dios. Pero desde que tú naciste, había una marca en tu vida que aunque no se estaba viendo, los demonios decían, ahí nació un propósito. Por eso es que Él está tratando de detener, está tratando de estorbar. No es por lo que tú eres hoy, sino es por lo que tú serás. El día que Dios te establezca, active y empiece a promocionar su propósito en ti. Dos aspectos. La victoria de la cruz del Calvario, una victoria permanente, una victoria definitiva, donde Jesús venció. Pero el ataque al calcañar, amado hermano, tiene que ver con los intentos de la serpiente de detener el propósito de Dios. Predicaba hace algunos meses en un retiro de jóvenes, gloria al Señor. Y mientras estaba orando, le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, ¿qué tú quieres que traiga a esta juventud? Y empecé a orar y mientras estaba orando, el Espíritu Santo me ministró. Y orando, antes de ir a la predicación, pude ver una visión de Dios, donde podía ver un calcañar, que este calcañar tenía una flecha que lo atravesaba de lado a lado. Y le empecé a preguntar al Señor, Señor, ¿qué significa esto? Y ahí fue que el Espíritu Santo me entrega una palabra que pudimos disertar en ese día. Esta palabra tenía que ver con la identidad de hijos de Dios. Y el Espíritu me habló, escuché la voz de Dios que me dijo, el tendón de Aquiles de mi pueblo es la falta de identidad. Ya yo pagué el precio, ya yo hice lo que tenía que hacer. La victoria ya está paga. ¿Cuántos bendicen a la
Pero si existe algo que Satanás busca, es distorsionar la identidad de aquellos que son hijos, impidiendo que puedan conectarse con su diseño, con el propósito establecido por el cielo. Y usted está viendo cómo de muchas formas el diseño de la humanidad está tornándose de una manera diferente. Y a mí no me asombra cuando veo allá afuera en el mundo personas, gloria al Señor, que están adoptando identidades que no son suyas. Amén. No me asombra cuando veo personas que se están disfrazando de animales, o hombres que se creen mujeres, o mujeres que se creen hombres. Ese no es el problema más grande. El problema más grande está cuando los hijos de Dios, aquellos que cargan el nombre que es sobre todo nombre, estando en una iglesia, siendo los que tienen el poder y la autoridad de parte del Dios de los cielos para pisarle la cabeza a la serpiente, no estén ejerciendo el poder y la autoridad de Dios, por no entender cuál es la identidad que el cielo les asignó. Aleluya. La promesa era que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza, pero ¿cómo es posible que muchas veces los papeles se invierten y parece como si la que estuviera prevaleciendo sobre la iglesia, el pueblo del Señor, es la serpiente? No prevalece sobre todos. No son todos los que le dan el espacio para que ella juegue de la forma en la que ella quiere jugar, porque de cierto ella intentará robar el propósito de mucha gente. Son aquellas personas que todavía no han podido conectarse con el diseño establecido con el cielo, los que ceden las cosas que Dios les ha entregado. Dios te ha entregado promesa, pero la serpiente intenta robarte lo que Dios puso en tu mano. Dios te dio un diseño, pero la serpiente intenta robarte el diseño que Dios te entregó. La identidad de hijos es el ancla que permite que el Hijo de Dios pueda caminar extendiéndose al diseño estipulado por Dios, a las promesas que Dios les hace a aquellos que son hijos. Pero la falta de identidad, por otra parte, es la facilidad que la serpiente tiene para estorbar el avance del pueblo del Señor desde que la iglesia está sobre la faz de la tierra. Mira, tú sabías que lo más fuerte que hay en este caminar no es recibir el Espíritu. Lo más fuerte que hay en este caminar no es hablar en nuevas lenguas. Lo más fuerte que hay en este caminar no es predicar la palabra del Señor. Lo más fuerte que este caminar tiene es podernos conectar y atar a la identidad que el cielo nos ha dado. El peligro que la serpiente buscará las formas de arrancar tu identidad. Porque cuando tu identidad es sacudida, tú te mueves del lugar. Cuando tu identidad es sacudida, tú te sales de la posición en la cual Dios te puso. Y por eso es que tenemos que entender que la serpiente hace todos los intentos por derribar esa firmeza que nosotros tenemos en Cristo. Porque la Biblia dice que en Cristo todo es posible. ¿Cuánto bendice la palabra? Todo es posible en Cristo. ¿Cuánto bendice la palabra? Y para la serpiente poder sacudir el propósito de Dios en tu vida, ella tiene que sacudir la posición en la cual tú te encuentras en Cristo. Por eso hay personas que hoy pueden sentirse muy fuertes, pueden sentirse muy llenos, muy plenos en la presencia del Señor. Y simplemente dentro están peleando una batalla donde la serpiente está buscando la forma de morderle el calcañar. Y hoy pueden ver la gloria de Dios. Hoy pueden estremecer el infierno. Hoy pueden decir: estoy contento, estoy pleno, me siento lleno. Y mañana levantarte diciendo: yo no sirvo, yo no voy para ningún lado, nunca voy a alcanzar nada, nadie me quiere en la iglesia, las personas no me aprecian. Y sentir esa carga interna sin darnos cuenta que detrás de eso está la mordedura de la serpiente. Y de momento, personas que están plenas, que se sienten llenas, llaman a la pastora y le dicen: pastora, ¿sabes qué? Yo voy a entregar la posición, voy a entregar el cargo, ya no voy a seguir para adelante. Y los pastores decían: pero si estaba ayer lleno, estaba llena, se sentía pleno. No, es que había un ataque de la serpiente que se estaba llevando tras bastidores. Pero como eso no se ve, como eso está por dentro, aleluya, nadie se da cuenta hasta que la serpiente lo saca del huerto. Porque la falta de identidad es un ataque silencioso, es un dolor, es una marca, es una herida
interna que por más que el Espíritu Santo de Dios desea conectarnos con la visión, desea conectarnos con el propósito, hay como una voz que por dentro constantemente te está diciendo: tú no tienes valor aunque Él pagó el precio. Tú no tienes valor aunque Él te ha dado valor, aunque representas algo que ni tú mismo estás viendo. La voz te está diciendo constantemente en tu mente: nunca serás nadie, nunca alcanzarás nada. Pero estos son los ataques de la serpiente, porque si la serpiente logra abarcar tu mente, detiene tu propósito. Habrá gente que puede entender lo que Dios está diciendo. Y lo sutil que tiene la serpiente es que la serpiente ataca sin que muchas veces nosotros sepamos que lo que estamos teniendo internamente es un diálogo directo con la serpiente. Aleluya, es un desánimo, es como una voz que te dice: no vas para ningún lado. Y sentiste que Dios te usó ayer, pero te levantaste hoy y sentiste que no sirve. Es la voz de la serpiente que te está hablando y te está diciendo que tú no vales, que tú no sirves, pero Dios te entregó valor, Dios te entregó propósito, Dios te entregó destino. Y aunque la serpiente no quiera, el propósito de Dios se cumplirá. ¿Cuánto adoran al Señor? Y es cierto lo que dice la Biblia, que la iglesia está peleando contra un adversario que ha sido derrotado y ha sido destruido. Pero ojo, nosotros no podemos confiarnos que estamos peleando con un diablo destruido, porque así destruido, así derribado como él está, muchas veces tiene mucha gente pisada dentro de la iglesia. Escuchen esto, por favor, aleluya. Así destruido como él está, nosotros tenemos que estar en Cristo para poder experimentar esa victoria. Separados de Él, nosotros no podemos hacerle frente, porque no es con nuestra fuerza, es con el poder de Dios que nosotros podemos mantenernos, que podemos vencer, que podemos avanzar. Por eso, hermano, aquí el que no se mantiene en Cristo, en una intimidad constante, abrazados de su palabra, es probable que el enemigo juegue con su emoción, que juegue con su intelecto, que juegue con su mente. Porque nosotros somos victoriosos en Él. Tanto bendición. La serpiente está muerta, pero una serpiente muerta puede todavía matar. Escuche esto, hermano. Mira, hay muchos testimonios de personas que se han encontrado una serpiente en el patio de su casa, una serpiente venenosa, y le han cortado la cabeza a la serpiente, y de momento la serpiente con la cabeza, ellos se han confiado y han tratado de coger la serpiente para botar la cabeza, y la serpiente con la cabeza muerta se vira y de momento les da una mordida aunque está muerta. Aleluya. Y el veneno se mete por dentro así como si estuviera viva. Gloria al Señor. Y cuando tú preguntas cuál fue la negligencia, qué fue lo que pasó, que ellos se dejaron morder por la serpiente, se confiaban. Porque como la serpiente estaba muerta, ellos pensaron de que ellos podían maniobrar y podían manipular todas estas cosas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hay victorias que muchas veces el cielo le entrega a la iglesia, que el cielo nos entrega en nuestra vida, cosas que hemos vencido en el camino, heridas que el Espíritu Santo ha sanado, pecados que ya no practicamos, cosas que hace mucho tiempo quedaron en el pasado, tentaciones que ya quizás no te hacen caer. ¿Y cuál es el error que mucha gente comete? Pensar que porque está muerto no puede hacerte daño. Tenemos que entender que la serpiente, cuando tú y yo nos confiamos, buscará la forma de inyectar el veneno con más facilidad. Por eso nosotros aquí en este caminar, nosotros no podemos vernos que hemos superado y hemos vencido todas las cosas. El caminar del creyente dice: aquel que crea que está firme, que mire que no caiga, porque la confianza está en peligro. Dele la mano a su hermano y dile: acuérdate que la confianza está en peligro. No te confíes, aleluya, que lo muerto todavía puede seguir haciendo daño. La serpiente muerta todavía sigue teniendo veneno. Los ataques de la serpiente al calcañar todavía pueden seguir interrumpiendo el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. La serpiente sigue haciendo daño. Y esto me lleva a la historia cuando el pueblo de Israel salió caminando por el desierto. Y dice la palabra que en un momento de su caminar
se empezaron a levantar serpientes. ¿Usted ha visto la historia en el libro de Éxodo? Se empezaron a levantar y empezaron a morder a estos israelitas mientras ellos caminaban y se empezaban a hinchar y no podían. Muchos murieron en el terreno, muchos se quedaron muertos en ese lugar. Mas sin embargo, dice la palabra que Dios le revela a Moisés que levantara una vara con una serpiente, y todo aquel que mirara esa vara les traería el antídoto, les traería la solución para la mordedura de la serpiente. Oye, qué adelantado estaba el pueblo de Dios hoy por hoy en este tiempo. La ciencia ha entendido que para poder tratar una mordedura de serpiente hay que usar el veneno de la misma serpiente. Dios levanta la serpiente en el desierto, pero eso no es lo más impactante. Lo más impactante es que en el Nuevo Testamento Jesús dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, sería levantado ¿quién? El Hijo de Dios. Esto me llama la atención porque Él no está diciendo que Él es una serpiente. Él está diciendo que la serpiente también intentó morderlo a Él, pero que esa mordedura produjo vida. Esa mordedura le dio la victoria. ¿Y qué nos está diciendo? Que cada vez que yo lo miro a Él, estoy mirando el antídoto. Cada vez que tú estás pasando por algo, cada vez que están golpeando tu identidad, cada vez que el adversario te está diciendo que tú no sirves, lo que tienes que alzar tu mirada y mirarlo a Él. Aleluya. Él no es la serpiente, Él es el antídoto. Sí, Señor. Porque Él fue mordido, la Biblia dice que fue tentado en todo, fue atacado en todas las áreas. Él sufrió las mismas luchas, los mismos ataques que tú estás sufriendo hoy, que yo estoy sufriendo hoy. Si existe alguien que fue golpeado de calcañar, fue el Maestro. Desde que Jesús empezó su ministerio, desde que Jesús empezó activamente su ministerio en la faz de la tierra, Él fue atacado grandemente en el área de su identidad. Acuérdate, el golpe al calcañar está relacionado en lo que impide que tú avances. Y el golpe más grande que Satanás te da para desanimarte, para impedir que tú avances en el propósito de Dios, te lo da tu identidad, te golpea sin misericordia. Y muchas veces tú ignoras que son los golpes de la serpiente. Jesús fue golpeado, Jesús fue sacudido, empezando su ministerio. Dice la palabra, escuche esto por favor. Empezando su ministerio, la Biblia dice que sus hermanos no creían en Él. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Dice la palabra que los suyos, aquellos que lo habían visto, que conocían su caminar, gracias, hermano, que sabían y entendían quién Él era, lo que Él representaba, le decía: si en verdad tú haces todas estas cosas, ¿por qué tú te quedas escondido? Sale, muéstrate, avanza. Pero como Jesús tenía identidad del cielo, Él entendía lo que son los tiempos de Dios. Y sabía que aquellos que se dejan dirigir por el cielo no caminan en sus propios tiempos, sino que el cielo es el que dirige el tiempo de aquellos que tienen identidad arriba. El cielo es el que dirige el destino, el propósito, el avance o el estancamiento de aquellos que son hijos. Jesús le dijo: no es que yo sé quién yo soy, lo que pasa es que todavía mi tiempo no ha llegado. La iglesia tiene que aprender a moverse en los tiempos de Dios. Saber cuáles son los tiempos establecidos de Dios para mi vida. Porque moverme fuera del tiempo establecido por Dios, lo que puede producir es una frustración. Porque el tiempo de Dios trae recursos del reino. El tiempo de Dios también trae todo lo que yo necesito para poder avanzar en el propósito establecido por Dios. Y esto es importante que yo lo entienda. Jesús fue golpeado cuando dice la Biblia que el Espíritu mismo lo llevó al desierto por 40 días para ayunar, pero que ahí fue tentado por el diablo. Y el diablo le dio, el diablo lo sacudió y empezó a tentar su identidad, diciéndole: si en verdad tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre, pero él sabía y entendía que lo que definía su identidad no era lo que él hacía, sino lo que estaba escrito. Ya el cielo había hablado, ya el cielo había dicho: ese es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. ¿Cuál es el problema de la falta de identidad? Que la falta de identidad nos hace sentir validados conforme a lo que hacemos y no conforme a lo que está escrito. Por lo cual nosotros tenemos que entender que el día que yo hago, soy tan hijo de Dios como el día en el que no puedo hacer. Si tú te sientes hijo de Dios, nada más que cuando tú estás en esa victoria, en esa altura de oración, de ayuno, de poder de Dios, ¿qué vamos a hacer por los días malos? ¿Qué vamos a hacer por los días donde la presencia de Dios, por más que tú quieras que te toque, no te va a visitar? Aleluya. ¿Qué vamos a hacer con el silencio de Dios? Tú te vas a sentir menos hijo de Dios porque quizás estás pasando por un desierto. Porque está pasando por un silencio, porque probablemente Dios te está rompiendo, te está quebrantando. Y por más que tú le dices a Jehová, Jehová, habla que tu siervo escucha, dobla la rodilla, esperas 2 horas, esperas 3 horas. Y el Espíritu Santo, por más que tú quieres que te hable, Él no te visita, Él no te habla, no. Yo te estoy diciendo que esos días llegan. Y cuando esos días llegan, lo que te sostiene es saber quién tú eres, por encima de lo que estás haciendo, por encima de lo que estás sintiendo, por encima de lo que te estoy diciendo, que da tu lugar. Porque me define la voz que habló del cielo, no lo que estoy sintiendo, ni lo que estoy experimentando. El evangelio más que emocional es convicción. El evangelio más que sentimiento es tú saber quién es el que te llamó, porque esa palabra te va a sostener el día que no la estás sintiendo. Y tú dices, no es que ya yo no estoy sintiendo las cosquillas, no es que esto no se trata de cosquillas, esto se trata de lo que la Biblia establece y la Biblia declara sobre aquellos que caminan. La palabra dice que conoce el Señor aquellos que son suyos y apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor. Si tú sabes que a pesar de los vientos contrarios, tú sigues permaneciendo fiel a Dios, que sigues guardando para Dios, aunque no lo estás sintiendo, Dios está contigo, aunque no lo estás sintiendo, Él camina contigo todavía. Es bueno sentir su presencia, pero más bueno es tener convicción. Y la convicción no te la da, hermano, mire, los sentimientos. La convicción no te la dan las cosquillas. La convicción no te la da cuando las cosas están encendidas. La convicción te la da su palabra. Por eso Jesús, cuando Satanás lo pierde en el desierto, Jesús sabía que por encima de lo que su mente, si el ataque fue a la mente y Satanás lo atacó a la mente, o fue externo, cualquiera de las dos formas, el escrito está, tenía el poder para deshacer las voces del diablo. El escrito estaba para apagar y enmudecer lo que Satanás le estaba susurrando. Ay, cuánto adora la gloria del Señor. Tú tienes que entender que esto no es letra, esto es espada, esto no son simples palabras, esto es un arma de guerra que te entregaron para que tú puedas pelear esta batalla. Lo que los demonios respetan, más que la oración, más que el ayuno, más que cualquier cosa que tú puedas hacer, es lo que está escrito. ¡Aleluya! Se está levantando una generación que ya no tiene emociones. Se está levantando una generación que lo que quiere es ¡Santo poder Dios! de Dios. Una generación que le diga las voces del diablo enmudece. Que le diga al diablo enmudece porque el escrito está. Levanta la palabra de Dios y dile, el escrito está por encima de los ataques a mi familia. Yes. Está por encima de los ataques a mi mente. Está por encima de todo. Yo vas a matar. Mi alma que adora a Dios de poder, aleluya. Tenemos que volver al libro, porque el libro es el que manifiesta tu victoria. Gloria al Señor. Yo me acuerdo, amado hermano, hace aproximadamente 7 años. Yo era un joven que servía al Señor y desde el día que me convertí,
siempre he sentido una pasión muy grande por el Espíritu. Una pasión por la palabra, por la oración. Yo creo que eso lo pone el Señor. Eso es un sentir que viene de parte de Dios. Nosotros sentimos que nuestra única necesidad, nuestra prioridad es el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que todo estaba muy bien. Me convertí en el año 2013 de una vida de bastante pecado, una vida de calle. Y me acuerdo que me convertí, Dios me llevó a un lugar donde no podía haber caído en las mejores manos para el proceso que yo tenía que pasar. Yo creo que si yo no hubiera caído en manos de esa gente, que eran gente de Dios, gente de oración, probablemente yo no hubiera podido soportar cuando la serpiente viniera a tratar de separarme del propósito de Dios. Pero yo quiero decirle, gloria al Señor, que el Señor en el camino nos va enseñando que existe un complemento en la vida del creyente, donde el fundamento que establece nuestra victoria, más que la oración, más que el ayuno, que es de vida o muerte, es estar firme sobre una palabra. Estar firme sobre una palabra. Y yo me acuerdo que nosotros, desde que nos convertimos, era buscando presencia del Señor, acercándonos a Dios. Pero llegó una temporada, después de 5 años sirviendo a Dios, en los cuales tal parece que ciertas cosas empezaron a alinearse en nuestra vida. Y yo me acuerdo que desde el día que me bauticé, por primera vez empezó una guerra como nunca antes, hermano. Hasta ese día yo no había tenido problemas, yo buscaba a Dios, el diablo no me hacía tanta guerra. Pero desde el día que me bauticé, empezó una guerra muy fuerte. De por todas partes el adversario empezó a tratar de impedir el avance del propósito de Dios en mi vida. Y yo cargaba palabras, Dios me había dado palabras que yo guardaba. Y yo le creía a Dios por esas palabras. Pero Satanás venía contra mi vida con tanta violencia que en momento determinado yo me sentía que mi vida no valía. Y él me separaba y me arrebataba del propósito de Dios. Y caí en un círculo vicioso en el cual me apartaba de los caminos del Señor, me reconciliaba. Me apartaba y me reconciliaba. Por alrededor de 4 veces pasé por este proceso terrible y cada vez fue peor. Porque cuántos saben que mientras más nosotros nos vamos desconectando y alejando de Dios, más el enemigo se acerca a destruir el propósito y el plan de Dios en nuestra vida. Y yo me acuerdo que me apartaba de los caminos del Señor, me reconciliaba. Y cuando me reconciliaba, Dios me levantaba con más poder. Y me levantaba con más fuerza y con más motivación. Pero así de esa misma fuerza y esa misma intensidad, el enemigo venía para tratar de destruirme. Estaba 1 año dentro del Evangelio y 1 año me separaba de los caminos del Señor. Y yo estaba frustrado, estaba cansado. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando si yo leo tu palabra? ¿Qué es lo que está pasando si yo oro? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? No entiendo. Y me acuerdo que la última vez que me aparté de los caminos del Señor, antes de apartarme, una mujer de Dios, mi pastora, me dijo, quiero que sepas que te tienes que meter con la palabra. Nunca olvido esas palabras porque esas palabras golpearon mi ego. Y yo sentí que ella me estaba diciendo eso sin motivos ni razones. Y yo decía, pero pastora, si yo predico, si yo oro, ¿por qué usted me está diciendo que me tengo que meter con la palabra? Y esto es algo que debe estar en nuestro intelecto, sino que debe ser un recurso que está en nuestro espíritu, porque no puede ser conocimiento lo que yo use para enfrentar a los demonios que me atacan la mente. Lo que funciona para yo transformar mi escenario no es el conocimiento que está aquí en mi intelecto, sino es el rema de Dios. La palabra que yo he permitido que se convierta en un arma para que el Espíritu Santo la use en fe. Porque cuando tú le metes fe a lo que el Espíritu te pone en el intelecto, tú no estás obrando con algo a tu favor, sino que estás obrando con alguien que está peleando por ti. Porque la palabra se llama Jesús. La palabra se llama Jesús. Si está el Espíritu y si está la palabra, tú no estás peleando con algo, estás peleando con alguien. Alguien que te entrega la victoria. Y yo me acuerdo, hermano, que en ese proceso, apartado de los caminos del Señor, la última vez que tomé distancia de Dios, que Satanás tomó mi vida, hermano, de tal manera que me arrastró por el suelo, atado del vicio, empecé a hacer un montón de cosas que jamás en la vida hubieran pasado a mí por la mente.
que yo pudiese hacer para saciar el vicio, el nivel tan bajo en el cual Satanás llevó mi vida, me hizo entender que yo tenía dos caminos: o la cárcel o la muerte. Y ahí empecé a sentir cierto temor, porque yo sabía que mi vida iba rumbo a la destrucción. Y en medio de ese temor, una madrugada empecé a llorar y le empecé a decir al Señor: Señor, tú sabes que en el fondo yo no quiero estar en esta condición. En el fondo ya yo no quiero seguir apartándome y entrando. Si tú me vas a ayudar a levantarme esta vez, que esta vez sea de una vez y por todas. Me acuerdo que escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo estas palabras: esta es la última oportunidad que te doy. Es la última, pero esta vez será diferente, porque será como Sansón. Sansón me pidió que yo le entregara una victoria definitiva por encima de una victoria permanente. Y me acuerdo que ese día me reconcilié con Dios, pero hubo algo que pasó, que las veces anteriores no había pasado. Las veces anteriores yo me reconciliaba con Dios, el Espíritu me levantaba y yo seguía adelante como si nada hubiera pasado. Pero al cabo del tiempo me volvía y me apartaba de los caminos del Señor. Pero esta vez pasó algo. Esta vez me reconcilié con Dios, pero unos espíritus de depresión que empezaron a visitar mi vida. Antes yo no había experimentado eso, pastor. Pero cuando empecé a tratar de acercarme a Dios, me acuerdo que todas las noches, cuando la noche empezaba a caer, estos demonios se presentaban. Y yo sabía que era un asunto espiritual, porque llegaban a una misma hora todas las noches. Y cuando estos demonios se metían en mi casa, la atmósfera cambiaba. Y yo le digo que se metían en mi casa porque ya a mí me habían ministrado liberación. Me habían sacado cuanto demonio usted no tiene idea. Y yo le decía al Señor: si ya me ministraron liberación, ¿por qué todavía le estoy pasando por esto? Mire, a esa hora empezaba a llorar en una esquina, me tiraba en una esquina como si fuera un niño chiquito y empezaba a llorar porque yo no sentía o no entendía cómo era que ya yo me había reconciliado con Dios y esa oscuridad me tenía ahí tirado en una esquina llorando y me sentía sin esperanza. Y le decía: si hice todo ya lo que me tocaba hacer a mí, ¿por qué siento como si tú no me estuvieras ayudando? Le decía al Señor, y me pasaba horas orando, hablando con Dios, hasta que me podía dormir con una depresión, con una ansiedad que me estaba destruyendo. Empecé a llamar personas para que oraran por mí y un hombre de Dios oró por mí. Y me acuerdo que cuando este hombre de Dios oró por mí, me dio una palabra: gloria al Señor. Y este hombre me dijo: estoy orando para que Dios se lleve la guerra, pero quiero decirte que por más que ore, Dios me dice que esa guerra no se va a ir, porque vas a pelear por 21 días. Mira, hermano, esa noticia a mí me puso más depresivo. Yo decía: Señor, porque era la desesperanza. Sabía que me habían dado una palabra, pero me había acabado de reconciliar con Dios. No sabía si a los 21 días esa depresión se iba a ir. Yo le puedo decir que experimenté en esos días lo que experimenta una persona que decide quitarse la vida. Cuando usted es una persona que decide que está en depresión, nosotros tenemos que ser compasivos y comprender que esa mente está peleando con algo que probablemente desde afuera no se ve, pero desde adentro el mundo de esa persona es oscuridad. Y yo le decía: ayúdame, Espíritu Santo. Y tenía esa palabra, que eran 21 días que iba a estar peleando. Me acuerdo que llego a los 2 días a la iglesia en la cual militaba, y cuando entré por la puerta de la iglesia, una hermana de Brasil que había en la iglesia limpiando, cuando ella ve que yo entro por la puerta, me señala con el dedo y me dice: así te dice el Espíritu, son 21 días, pero los vas a pelear por el Salmo 21. Me dijo: son 21 días, pero los vas a pelear con el Salmo 91. Ahí yo me sentí más tranquilo, porque no solamente Dios me confirmó que iban a ser 21 días peleando contra estos espíritus, sino que el Espíritu Santo me dio una herramienta. Me entregó calma, me entregó dulce. Mira, amado hermano, por 21 días, cuando esos demonios llegaban, yo empecé a predicar y empezaba a recitar el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza
fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará de la peste destructora, del lazo del cazador. Sabanana, por sus alas me cubrirá. Aleluya. En 21 días, el Salmo 91 se lo aprendió desde el más grande hasta el más pequeño en mi casa. Me acuerdo que mi niño más pequeño se aprendió el Salmo 91 de memoria. Pero ¿sabes qué? Yo empecé simplemente haciendo lo que Dios me dijo, recitando el Salmo 91. Pero a medida que el tiempo iba pasando, yo empezaba a visualizar no letras, empecé a visualizar almas, empecé a visualizar como los demonios, empezaban a correr cuando yo levantaba el pan. Mira, amado, literal, como se lo estoy diciendo, las malicias corrían. Y yo sentía como la oscuridad se iba. Y yo sentía que ya no tenía que esperar 4 ni 5 horas llorando para que Dios me ayudara, sino que era como una escoba, era como una espada. Y empezaba a correr, empezaba a limpiar el camino. Y los demonios empezaban a soltar mi casa. Y yo me acuerdo, hermano, que el último día de esos 21 días, le diga al Señor, voy a meterle a esto de una manera diferente, voy a buscarte como nunca te he buscado. Y yo te pido que me des la fuerza porque quiero retirarme contigo 3 días. Hasta ese día nunca había hecho un ayuno de 3 días, hermano, y tenía miedo. Porque yo decía, Señor, y si tú no me ayudas, que si los riñones, y tú te pones a hablar a veces con gente de lo que te tumba la fe, y te dice, no, ten cuidado, gloria al Señor, que después los 2 días, los riñones, no, hermano. Cuando el Espíritu Santo te manda a hacer algo, tú tienes que hacerlo, que también te da fuerza. Aleluya. Y me acuerdo que me separé esos 3 días, y en esos 3 días yo daba vuelta en el piso, y sentía como me quemaba. Y de momento me acuerdo una de esas noches, casi terminando los 3 días, el Espíritu de Dios abre mis ojos, y yo puedo ver un personaje que está parado delante de mí. Solamente puedo ver sus pies. De aquí para abajo era completamente de blanco. Y yo podía ver sus sandalias. Y me acuerdo que llorando, tirado en el piso, yo le empecé a decir, ayúdame, porque no sé qué tengo. Ayúdame porque no sé qué está pasando. Pero escuché la voz de ese personaje que me dijo, lo que te está pasando es lo que tiene que pasar. No te puedo ayudar porque tienes que pelear tu batalla. Aleluya. Y yo sentí, amado hermano, que a los 3 días, cuando se cumplió los 3 días, recibo una llamada de mi hermano, el pastor Marlon Santos. Y él me dice, ve una visión como te depositan una armadura de plata. Y a mí me encanta esto, hermano, de buscar cuando Dios me habla siempre por símbolos, cosas. Y cuando busco el significado de la plata de redención, mira, ese día más nunca esos demonios visitaron mi vida. Pero me puedo decir que no fue el mismo que salió. El que entró no fue el mismo que salió. Porque es que cuando Dios desea, gloria al Señor. Cuando Dios desea desarrollar en nuestra vida identidad, hay ciertos procesos que por más que tú quieras huir de ellos, no le vas a poder escapar. Santo Dios. Pero esos procesos son los que verdaderamente te van a conectar con el diseño que Dios tiene para ti. ¡Oh, aleluya! Cuando Dios te quiere romper, hay cosas que el ángel así mismo te va a decir como me dijo a mí. No es que yo no quiera ayudarte, es que eso es lo que tiene que pasar. Porque si yo meto mi mano y traigo el consuelo que tú estás buscando, cuando te sientas bien vas a correr para el mundo de nuevo. ¡Aleluya! Cuando te sientas bien vas a volver a separarte de mí. Y no hay momento donde ya Dios decide que es definitiva la identidad que va a formar en nuestra vida. ¡Amén! Mira, hay un hombre en la Biblia llamado Pedro, que Pedro recibió una identidad del cielo. La recibió por revelación. Y le dijo a él, Jesús le pregunta a Pedro, Simón, ¿quién dicen los hombres que yo soy?
¿Y quién dices tú que yo soy? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese mismo instante el cielo manifestó una identidad. Y yo le digo, y a ti te digo que tú eres Pedro. Desde este día te voy a revelar tu propósito y vas a caminar de una forma distinta. Pero usted puede entender que cuando Jesús le manifiesta su identidad, hasta que Pedro se convierte en lo que Jesús vio desde la eternidad para él, hay un transcurso de tiempo en el cual Pedro pasa por muchos procesos. Ahora, desde el mismo instante en el que Jesús le dice Pedro, el nombre que se le quedó fue Pedro. Y Dios de ahí para adelante siempre le dijo como Pedro, 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 Pedro. Pedro está hablando de un ungido. Pedro está hablando del sobrenatural. El que carga el propósito, el que carga el diseño, el que carga lo que el reino tenía establecido y preparado para él. Ahora Pedro, dentro de su identidad como un ungido, también estaba lidiando y estaba peleando con cosas que Jesús tenía que desarraigar de su vida para poder alinear su vida a lo que al nombre que él cargaba. ¿Cuántos pueden decir algo? Y Dios sabía cuáles eran los planes que él iba a usar para que Pedro se conectara con su propósito. Ya Pedro se sentía emocionado, se sentía contento. Él decía, soy el ungido, gloria al Señor. Pero en un momento establecido, Jesús, antes de ser crucificado, le dice, Simón, Simón, te han pedido para ser zarandeado. Los han pedido para ser zarandeados. Mas yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Ahora, ¿cómo es que antes de eso Jesús le decía a Pedro? Y ahora Jesús hace un rica. Jesús vuelve nuevamente al viejo nombre de Pedro para dejarle saber que había un proceso por el cual él iba a pasar, que quizás no iba a ser muy agradable, pero le dijo, pero cuando salgas de este proceso, confirma a tus hermanos. Él está diciendo, te voy a romper, te voy a pasar por una situación. La serpiente te pidió para morderte el calcañar, pero yo oré de antemano por lo que vas a pasar. Y cuando salgas de ese proceso, tienes que entender que va a haber una confirmación. Lo que tú cargas va a transformar no solamente tu vida, sino que va a transformar la vida de aquellos que te rodean. Los que están a tu lado serán impactados por lo que Dios va a depositar en ti. Pero es necesario pasar por esa línea de quebrantamiento establecida por el Padre, que es la calínea, el ungido con su propósito. Escuchen esto, por favor. Le está diciendo Simón, Simón, te han pedido para ser zarandeado. Yo me imagino que Simón sintió lo mismo que yo sentí cuando la pastora me dijo que tenía que meterme con la palabra. ¿Por qué el maestro me está diciendo Simón? Si ya desde hace tiempo él me decía Pedro. ¿Por qué él me está diciendo el nombre que ya él me cambió cuando él sabe que ya yo soy un ungido? ¿Quieres que te responda por qué? Porque quizás tú puedes preocuparte por el ungido. Los que te rodean pueden preocuparse por la unción, pueden preocuparse por tu victoria, pero hay uno que se preocupa por tu debilidad. Aleluya. Hay uno que le preocupa más el hombre de carne y hueso que el que bota fuego. Hay uno que le preocupa más que el que es que Dios tiene más interés en ti. Aleluya. Marco lo dice en la más allá que tus victorias, más allá que mis victorias, más allá que lo que nosotros podamos experimentar en nuestra vida secular, más allá de lo que podamos ver a Dios hacer en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, tenemos que entender que Cristo se preocupa más por nosotros que por lo que nosotros podamos hacer para Él. No, hay gente que tiene que abrazar esta palabra, gloria a Dios. Aleluya. Simón te está llamando por tu nombre porque Él quiere que tú pases por eso. No, Él no está orando por el de unción, Él no está orando por el del fuego, Él no está orando por el de la presencia, Él está orando por el débil, Él está orando por el de carne y hueso, Él está orando por el que muchas veces tiene luchas internas, Él está orando por el que muchas veces no puede avanzar por más que quiere. Él le preocupa más ese
que el que está en la candela, el que está en el fuego. Porque a veces el que está en el fuego y el que está en la candela no tiene necesidad de venir a su presencia, no tiene necesidad de que Él fortalezca su vida. Pero el débil siempre va a buscar una manera de que Él levante sus manos. Por eso hoy Dios le viene a decir a alguien que ha sentido sin fuerza, que ha sentido con deseo de soltarlo todo, que ha sentido que el diablo ha atacado tu pensamiento, ha atacado tu mente. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Dios viene a levantarle las manos a alguien en esta noche y te viene a decir: yo te sostengo. Si puedes subirlo un poquitico, mi amor. Un poquitico. ¿Cuántos bendicen, alaban al que vive para siempre? Aleluya. Gloria a Dios. Jesús se preocupa más por mi debilidad que por mi fortaleza. Identidad. ¿Cuántos bendicen, alaban al Señor? Gloria a Dios. La identidad del Hijo de Dios no es la identidad de un fuerte. La identidad del Hijo de Dios es la identidad de un débil que depende y sabe de dónde viene su fuerza. Amén. Que sabe que aunque muchas veces se encuentra cansado, se encuentra sin fuerza, en el momento en el que tú miras la vara trae un antídoto para cualquiera de las circunstancias que yo pueda estar pasando. Jesús me lo ha dicho, Él lo ha hecho en mi vida. El problema no es que me lo ha dicho, el problema es que a mí se me olvida que existe un lugar donde yo me conecto con mi identidad, me conecto con mi diseño y vuelvo a tener fuerza, aun cuando las voces contrarias me están diciendo que yo no sirvo, aun cuando las voces contrarias me están diciendo que no voy para ningún lado. Alzo mis ojos, aleluya, a los montes, alzo mis ojos a la vara, miro a la serpiente, me doy cuenta que hay un antídoto. Habrá personas que pueden abrazar esta palabra en esta hora, aleluya. Él tiene el antídoto. Y voy a cerrar con esto. Hay dos hombres en la Biblia. Gloria al Señor, aleluya. Yo siento como que ¿vos sabés? Gloria a Dios. Santo eres, Señor. ¿Cuántos Aleluya. pueden darle gloria al que vive en la tierra? Hay dos hombres en la Biblia que marcan el cómo un ataque de la serpiente al calcañar puede impedir o puede acelerar el propósito y el plan de Dios en la vida de sus hijos. La Biblia habla de un rey llamado Saúl. Usted conoce la historia. Saúl fue escogido como rey de Israel y fue escogido por Dios. Déjame decirte que Saúl no lo escogió el pueblo. Saúl no fue el rey que pidieron los hombres. No fue el rey que ungió la tierra, y aunque ciertamente Saúl fue ungido de una manera diferente a David, la Biblia declara que el que escogió a Saúl fue Dios. No fue el pueblo, fue Dios. Y Saúl tuvo una experiencia con Dios en un momento donde él tuvo una necesidad muy grande de que Dios cambiara su situación. Porque él tenía una situación personal que lo hizo indirectamente a donde estaba el profeta, y entrando por la casa del profeta, el profeta lo estaba esperando con una palabra. Saúl llegó esperando que Dios resolviera un problema personal que le estaba teniendo, algo que lo estaba angustiando, que lo estaba agobiando. Se habían perdido las ánimas de su padre, pero dentro de esta casa estaba esperando el propósito de Dios. Hay personas que tienen que entender que probablemente nosotros llegamos a los caminos del Señor buscando que Dios resolviera una situación que nosotros teníamos, pero si somos sinceros sabemos que nos encontramos con algo que es más grande que lo que nosotros necesitábamos que Dios hiciera por nosotros, y es el propósito que hoy estás cargando, que hoy estás abrazando y que la serpiente quiere quitarte. ¿Cuántos bendicen ahora la serpiente? Entró por la puerta, lo estaba esperando el profeta, y Dios le dijo al profeta: dile que se acueste a dormir y dile que ya el problema de la Ana está resuelto, pero mañana tengo una noticia, que es mejor que el hombre esté descansado. Y cuando tú le des la noticia, probablemente él se va a desmayar cuando se le diga que él ha sido separado para ser el próximo rey de Israel. Saúl descansa. El otro día, cuando se levanta, el profeta le dice: eres el próximo rey de Israel. Jehová te separó, te ungió y vas a ser el próximo rey de Israel. Y le dice más, te digo más, vas a salir por esta puerta y cuando estés caminando te vas a encontrar un escenario
donde vas a estar caminando y van a haber dos hombres comiendo pan, y esos dos hombres te van a dar un pedazo de pan. Vas a comer y vas a seguir caminando. En el camino te vas a encontrar una multitud de profetas, y esos profetas van a estar adorando, y tú vas a empezar a adorar con esos profetas, y en ese mismo instante una gloria se te va a meter por dentro, que va a empezar a cambiar ciertas cosas en tu vida. Todas esas cosas van a pasar, porque si hay algo que Dios quería que Saúl entendiera, es que los llamados vienen del cielo, que el que pone y quita reyes es el Dios de Israel, que nadie recibe algo si no es dado por el cielo. Aleluya. Dios quería que él entendiera que Dios lo había llamado, que su llamado no venía de la tierra ni venía de los hombres, por ende no necesitaba la validación del hombre. Él empezó a caminar y así mismo pasó. Pero como dice la palabra, aleluya, cuando llegó el tiempo y llegó el momento en el que este rey iba a ser ungido delante de todo el pueblo, dice la palabra que habían hombres perversos que estaban alrededor, que algunos decían: nos sentimos contentos de que Israel tiene rey, pero otros decían: ¿quién es Saúl? ¿Quién es este hombre para ser ungido como rey de Israel? Y si nosotros llevamos esto a un sentido espiritual, esas voces son las mismas voces que muchas veces nosotros escuchamos, no externamente solamente, sino que muchas veces tú escuchas y yo escucho esas voces hablando dentro de mi mente, que te dicen: ¿y quién eres tú? ¿Y hacia dónde tú vas? ¿Y quién te puso? ¿Quién te llamó? ¿Por qué tú estás aquí? Y son los vacíos existenciales que experimenta muchas veces la gente estando dentro de la casa del Señor. Que un día te despiertas y sientes que perdiste el norte. Y tú dices: ¿qué estoy haciendo yo en la iglesia? ¿Qué hago yo aquí en la casa de Dios? Y miras a tu lado y tú ves como que no encaja. Y sientes como que dejaste de encajar. Saúl no entendió que detrás de estos ataques estaba el intento de la serpiente de interrumpir el propósito de Dios con una herida que se le caló bien adentro. Porque si tú escudriñas la palabra, te vas a dar cuenta que Saúl escuchó estos comentarios, pero disimuló. Él trató de disimular palabras que escuchó, que aunque no se veían por dentro, aunque no se veían por fuera, estaban por dentro martillando constantemente la mente del ungido para tratar de impedir que el propósito de Dios se cumpliera. Esta palabra utilizada para disimuló es la palabra que tiene que ver con arar la tierra. En otras palabras, cuando tú abres un hueco en la tierra para tratar de sembrar algo y que eso empieza a producir y a traer un resultado negativo. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando Satanás pone inseguridad en la vida de un hijo de Dios, está sembrando algo que tarde o temprano va a tratar de interrumpir el plan y el propósito de Dios en su vida. En los momentos cuando más gozoso, cuando más bien, cuando más pleno, cuando más lleno estemos sintiéndonos, eso que fue sembrado va a empezar a hablar por nosotros, va a empezar a manifestar una herida, va a empezar a traer dolor interno dentro de mi corazón, y lo que Dios quiere hacer conmigo se va a ver interrumpido. Por muchos años tuve que pelear con esto. Sé lo que te estoy diciendo, porque no existe nada más doloroso que una herida que se carga en silencio. No existe nada más doloroso que una herida que se carga en el secreto. ¿Cuántos bendicen y adoran a Dios? Cuando este hombre empezó a ejercer el plan de Dios, pues tarde o temprano esto pasó factura. Porque ahora este hombre tenía una preocupación muy grande en la opinión de la gente. Ahora le preocupaba más lo que el hombre pensara que aquello que pensaba Dios. Cuando de momento Dios le ordena destruir una nación y le ordena destruir un rey, este hombre decide esconder el rey, decide perdonarle la vida, y cuando le preguntan es porque eso era lo que quería la gente. Cuando tú no conoces la identidad que el reino te ha dado, probablemente lo que va a guiar tu vida sea la aceptación de la gente. Lo que va a guiar tu camino sea lo que la gente establece y determina que es correcto para ti. Y tú te vas a sentir bien donde encuentres aceptación. Te vas a sentir bien donde te acepten. Por eso hay muchos jóvenes que hoy por hoy están en el mundo,
porque encontraron allá afuera aceptación. Y no se dieron cuenta que era una herida, que la serpiente mordió su calcañar. Y allá afuera es probable que haya gente que es verdad que acepte, que aplauda muchas cosas que nosotros hagamos, pero el propósito de Dios va a estar muerto. El propósito de Dios va a estar estancado. Porque aquel que quiera servir a Cristo no puede buscar agradar a los hombres. El que busca agradar a los hombres no puede ser siervo de Jesucristo. Porque es que nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios en la vida del Hijo de Dios siempre va a despertar los intentos de la serpiente de atacar tu vida, de atacar tu corazón. El Hijo de Dios no puede ser del agrado de todo. Es imposible que si tú cargas la simiente de la mujer, donde quiera que tú llegues, tú encuentres aceptación. No, hay lugares donde encontrarás aceptación, pero hay lugares donde vas a encontrar rechazo. Hay lugares donde te van a decir que bien lo estás haciendo, pero hay lugares donde te van a pisar. Hay lugares donde tú vas a sentir que vas para adelante. Hay lugares donde vas a sentir que te quieren matar. Tú vas a matar. Y hermano, hay gente que tiene que abrazar esta palabra. Porque la aceptación del hombre muchas veces lo que está deteniendo y está estancando. Lo que tiene en un cementerio muchos propósitos que vienen del cielo. Lo que tiene estancado y detenido muchas cosas que hace tiempo Dios quiere hacer contigo. Porque es que hay almas, hay recursos que el cielo te ha entregado, hay cosas que Dios ha puesto en tus manos, que hasta que no abrace la identidad del cielo, no se va a poder manifestar todo aquello que el cielo un día estableció sobre tu vida. Y tenemos que sacudirnos, tenemos que decirle al diablo: hasta hoy llegó lo que tú estás tratando de hacer con mi mente, hasta hoy llegó lo que tú quieres hacer conmigo. Abrazo el propósito de Dios por encima de las voces contrarias, por encima de los intentos de las serpientes, siendo a Dios, aleluya. El propósito de Dios se estancó, se detuvo en la vida de este ungido, por cuestión de que él no entendió que era Dios. Era Dios. Alguien que diga: era Dios. Era Dios. Y sigue siendo Dios. Y sigue siendo Dios. Si él lo hubiera entendido, se hubiera conectado con su propósito. Y la voz de nadie aquí en la tierra podía detener lo que el cielo había establecido sobre este hombre. Porque Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Es imposible que aquí en la tierra se pueda detener un propósito que viene de parte de Dios. Los propósitos aquí en la tierra se pueden intentar detener. La serpiente puede atacarte. Las voces contrarias pueden negar el propósito, pero algo que nunca van a poder hacer es impedirlo. Nunca podrán detener algo que el cielo estableció sobre tu vida. Camina en tu diseño, camina en lo que Dios quiere hacer contigo. Que las voces contrarias no detengan lo que Dios ha establecido sobre ti. Aleluya. Pero por otra parte había un hombre llamado David. Y David es el ungido, también escogido por Dios. Fue escogido y separado por Dios, y así como Saúl, David tuvo que enfrentarse a una cosa. David era tan atacado por esta área que cuando trataron de escoger al nuevo rey de Israel, su padre llamó a todos sus hermanos, pero al único que no fue llamado para sentarse a la mesa fue David. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender que marca la diferencia. Y la palabra que marca la diferencia en estos dos hombres es la palabra pasión. Escucha, repita conmigo: pasión. David estaba apasionado por la presencia de Dios. Y aunque David no fue contado para sentarse a la mesa, David tenía una mesa en la cual no se podía sentar todo el mundo. ¿Cuánto adoran a Dios? La mesa en la cual David se sentaba era la mesa que Dios le preparó. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. Por eso él dice: aleluya, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ellos no me trajeron la mesa cuando tú me preparaste una. Ellos no me pusieron el mantel, pero tú lo hiciste por mí. Porque nosotros tenemos que entender una cosa: el rechazo de la tierra lo que provoca es el aceleramiento del cielo. Hay gente que tiene que entender esto. Y yo prefiero sentarme en la mesa que Dios preparó
a sentarme en la mesa de los que me rechazan. Alguien tiene que escuchar esto. Pero ese es el problema y el mío, que nos enfocamos tanto en aquellas voces que omiten el propósito de Dios en tu vida, que te olvidas que hay una mesa preparada. Hay una mesa que está diseñada para ti. Hay una mesa que tiene tu nombre. Hay una silla, que esa silla no le sirva a nadie más, te sirva a ti. Escucha esto, por favor. Ese día David no se sentó a la mesa, pero Dios lo sentó. Dios dijo: este hombre, quizás rechazado aquí en la tierra, pero aceptado en el cielo. Y fue tomado, fue llevado, fue sentado en esta mesa. Y ese día, gloria al Señor, fue ungido como rey de Israel. Ahora, ¿qué pasó con David a partir de ese día? Un proceso de el ungimiento de David hasta que David fue establecido como rey. Ahí la Biblia dice que el Espíritu Santo venía sobre él de tiempo en tiempo. Y es lo que yo entiendo que fue una preparación, fue un entrenamiento en el cual Dios empezó a formar y empezó a capacitar en la vida del ungido, porque el ungido tenía que tener victorias secretas antes de empezar a tener victorias públicas. Pero hubo un día establecido por Dios en el cual había un gigante que estaba atacando a la nación de Israel. El gigante estaba atormentando al pueblo. Y Dios fue el que permitió que David ese día entrara en este lugar. Y cuando entra por este lugar, lo primero que David se encontró era lo que él estaba acostumbrado a escuchar desde toda su vida: voces que cancelaran el propósito de Dios en su vida. Y el primero que se encuentra es su hermano. Y su hermano, cuando le pasa por al lado, le dice: ¿a qué has venido, soberbio? Viniste a ver la guerra, viniste a que te vean, porque es que eso es lo que a ti te gusta. Y David dijo: ¿sabes qué? Esto ya yo lo he escuchado demasiado. No tengo tiempo que perder con las voces contrarias, sino que lo que tengo que hacer es avanzar. Porque es que escucho la voz de un gigante que está atacando al pueblo de Dios. Yo no puedo impedir que esté este día. Lo que me ha tratado de limitar me sigue estancando, porque hay una promoción que viene de parte del cielo. Y no puedo perder tiempo con voces contrarias. Si pierdo el tiempo me detengo. Si pierdo el tiempo me estanco. Si sigo escuchando las voces contrarias no avanzo. David dijo: ¿sabes qué? Hasta hoy llegó el que yo esté escuchando voces contrarias. Y él siguió, le dio la espalda a las voces contrarias y avanzó el propósito de Dios. Y de momento se encuentra delante del rey. Y el rey le dice esta palabra: tú no vas a poder hacerle frente al gigante, porque el gigante es hombre de guerra desde su juventud y tú eres un muchacho. David se cansó de escuchar esas voces porque las había escuchado durante toda su vida. Y le dijo: rey, permíteme que hable contigo unas palabras. Estas voces yo las he escuchado durante toda mi vida. Personas que me han dicho que nunca voy a alcanzar nada, que nunca voy a llegar a nada. Pero yo quiero decirte, rey, que aunque tú me ves como un muchacho, este no es el primer gigante que yo enfrento. Hay gigantes que nadie ha visto, pero yo he tenido victoria en el secreto. Hay gigantes que nadie ha visto, pero yo he tenido que pelear con gigantes que probablemente nunca nadie los vio. Pero Jehová, el Espíritu Santo de Dios, venía sobre mí. Y cuando un oso, cuando un león trataba de comerse las ovejas de mi padre, el Espíritu de Dios venía sobre mí y me entregaba victoria. Hay gente que tiene que entender, gloria a Dios para siempre, que antes de la promoción pública vienen las victorias en el secreto. Hay gente que ha estado peleando guerra que nadie ha visto, batallas que silenciosamente te han tratado de detener, personas que han estado peleando con sus pasiones, personas que han estado peleando con el menosprecio, gente que en secreto ha estado peleando con el rechazo. Y te tengo una noticia: el Dios que ha dado victoria hasta este día es el Dios que te va a dar victoria hasta que Cristo venga a buscar la iglesia. Adora a Dios. David le dijo: este no es el primer gigante. Yo he enfrentado gigantes. Lo que pasa es que nadie ha visto. Pero el gigante del menosprecio me hablaba en secreto, en silencio. Y yo sabía que cuando entraba en la presencia de Dios, cogí una onda espiritual
y empezaba a entregar, a sacudirla al aire, y de momento el menosprecio me soltaba. Cuando yo sentía que estaba peleando con cosas que me mataban, que me destruían en el secreto, aprendí que en la presencia de Dios encuentro fuerza, encuentro propósito, encuentro identidad, encuentro diseño, y la voz del hombre aquí en la tierra no puede detener aquello que el cielo ha puesto sobre mi vida. Y te digo algo más aún, la armadura no me sirve, no puedo usarla porque es que Dios me entregó diseño. Alguien que diga, Dios me entregó diseño, Dios me entregó diseño. Y el diseño del cielo se manifiesta en cosas que solamente te sirven a ti. Para de intentar ser lo que otros son, porque es que tu diseño es tuyo. Lo que Dios quiere entregarnos a nosotros es para nosotros. Lo que Dios quiere hacer en ti es contigo que lo quiere hacer. No hay cosas que están destinadas para ti que no le sirven a nadie más. Y a veces nosotros miramos para el lado y decimos, pero yo no lo hago tan bien como este, o no lo hago tan bien como esta, y siento que no voy a avanzar porque es que yo no tengo las cualidades. Te voy a decir una cosa, aunque tú sientas que no es suficiente, es contigo con quien Dios está contando. Basta ya que la serpiente esté susurrando a tu oído que no eres suficiente, que no lo vas a lograr. Le tengo un secreto en este día, aleluya. La unción y el propósito de Dios sobre nuestra vida se manifiesta en tu diseño, se manifiesta en tu nombre, en lo que tú cargas. No se manifiesta en una posición, ni se manifiesta en la visualización de las personas. Se manifiesta en tú llegar y entrar en el diseño que Dios estableció para tu vida. Ahí es que Dios va a empezar a hacer cosas grandes, porque es que los recursos del cielo que Dios tiene para ti te sirven solamente a ti. A nadie más le va a servir lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuánto adoran al Señor? Por eso es que en el Nuevo Testamento tú te encuentras gente fluyendo en una unción terrible, sirviendo las mesas. Te encuentras un Esteban que sirviendo las mesas veía el poder, la manifestación del Padre, las señales sobrenaturales del Espíritu Santo estaban sobre él. Porque ese estar en tu diseño lo que hace que el cielo esté contigo. Alguien que puede entender esto, aleluya. Y sin embargo, hoy por hoy pueden haber títulos, pueden haber muchas cosas, pueden haber grandeza, y probablemente muy pocas personas tienen lo que Esteban tenía. Porque Esteban, él entendió su diseño. ¿Alguien aquí que pueda entender esto? El diseño del Hijo de Dios no es grandeza, es propósito, es lo que Dios diseñó, estipuló y estableció para nuestra vida. La serpiente siempre buscará la forma de impedir el avance del propósito de Dios. Pero hoy aquí en esta noche hay un pueblo que entiende por el Espíritu lo que Dios está hablando. Y le dice a la serpiente, enmudece. Porque hasta este día ya se acabó el que tú estés deteniendo el plan y el propósito de Dios en mi vida, trayendo menosprecio, trayendo rechazo, trayendo baja autoestima, haciéndome sentir que no valgo, haciéndome sentir que no sirvo. No, es la serpiente. Y el Padre viene a decírtelo en esta noche, que es la voz de la serpiente. Y a la serpiente hay que decirle, te equivocaste, Satanás, porque yo sé quién soy, entiendo mi diseño, conozco para qué fui llamado, para qué fui formado. Póngase de pie en esta hora, gloria al Señor, aleluya. Aunque esto es un mensaje, amado hermano, que en cierto aspecto confronta ciertas áreas de mi vida, yo tengo que entender que Dios tiene que preparar el terreno para que la gloria pueda manifestarse. La preparación del terreno es tan importante como la gloria que se va a manifestar. Isaías capítulo, aleluya, 52, 41, no recuerdo exactamente, y usted me excusa si no soy exacto con esto, dice que lo que está áspero se allane y lo que está en el suelo se levante. Dice, para que entonces se manifieste que la gloria de Jehová. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay una alineación, hay un alineamiento en el alma que Dios tiene que hacer en mi vida
para que su diseño, para que su propósito se manifieste. Yo no puedo escuchar la voz contraria de Dios. Levante su mano conmigo al cielo, aleluya. Y dele gracias al Padre, gracias Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, es poder, tu palabra no regresa y está vacía. Creo en esta noche, Padre, que tú has hablado a cada una de nuestras vidas, Señor. Y la voz de la serpiente, Señor, que probablemente ha estado ministrando y ha estado hablando durante mucho tiempo, Señor, tratando de impedir, de tener